que el germen lo que hace es atacar el intestino del niño y producir esta invasión a nivel intestinal, de ahí que se llame bacteria enteroinvasiva, produciendo justamente las heces con sangrado, o sea, diarrea sanguinolenta. Que quiero reiterar, en los dos casos que hemos tenido, en los dos casos se ha presentado de la misma forma el cuadro clínico. Por otro lado, esta bacteria lo que genera es su toxina, generar un fallo renal, por otro lado genera un consumo de las plaquetas y pequeños trombos, que son coagulitos muy pequeños, y finalmente producir una anemia, pero una anemia por ruptura de glóbulo rojo, eso se llama anemia hemolítica. Esa es la tríada que conforma al síndrome urémico hemolítico. Es una enfermedad verdaderamente, como dije al comienzo, compleja, que requiere de asistencia de las unidades de cuidados intensivos. Para este segundo caso, el paciente los últimos 5 días los transitó en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Luis. Requirió asistencia mediante diálisis y finalmente el paciente se descompensa el 25 y este viernes pasado fallece. Tiene una alta tasa de mortalidad, por eso es importante alertar al sistema y es lo que hacemos principalmente con el documento que muchos de ustedes pueden llegar a recibir o ponerse en contacto, que son las alertas epidemiológicas. Ese documento tiene dos finalidades. La primera de ellas es poner en alerta al sistema para pensar que la enfermedad existe, pensar concretamente en cómo abordar principalmente a aquellos chiquitos que presenten diarrea sanguinolenta, que tengan un tratamiento adecuado con monitoreo de análisis de rutina y cultivo para esa materia fecal y el seguimiento pertinente, y también al mismo tiempo es una herramienta preventiva. ¿Por qué? Porque en el documento se abordan los aspectos de prevención para que la prensa pueda utilizar esta alerta y difundir las medidas de prevención general a toda la población. Como una enfermedad transmitida por alimentos, tiene que ver mucho con la higiene y tiene que ver mucho con la manipulación alimentaria. ¿Bien? Acá tenemos que tener presente, hemos estado hablando de resumir entre 3 a 5 parámetros. Yo voy a tratar de ser escueto y preciso. El primer parámetro lo voy a llevar a un hecho que forma parte de la idiosincrasia de nuestros abuelos. Ellos nos decían y les enseñaban a nuestros padres que el jugo de la carne la colocaran en el puré o en la papilla. ¿Bien? Bueno, eso no hay que hacerlo. ¿Sí? Primera recomendación. La carne tiene que estar bien cocida, bien cocida. Fíjense que los países del norte, principalmente Estados Unidos y los europeos que consumen carne cruda incluso, tienen brotes por síndrome urémico hemolítico, es decir, numerosos casos. Porque la carne es un vehículo muy importante, de hecho se asume que la carne vacuna es el responsable del 50% de los casos vinculados a síndrome urémico. ¿Bien? Esto por un lado. ¿Y cómo sabemos si está bien cocida? Simple, el centro gris, si está rosado, no está adecuadamente cocida. Lo segundo es la utilización del fast food, comida rápida, comida ligera, rápida, liviana, las famosas hamburguesas, que tienen cocción rápida, vuelta y vuelta, el centro crudo, un vehículo inexorable de transmisión principalmente de este tipo de agentes. Lo tercero, el cruce, concretamente en torno a lo que es la elaboración del alimento, contaminación cruzada, utilizar la misma tabla para preparar la carne y cortar el tomate. Le estoy dando un ejemplo muy práctico. Hay que hacerlo simple. La tabla que tenemos para utilizar la carne, la utilizamos con la carne y destinamos un cuchillo para eso. Y la carne y el plato, un plato simple, utilizarlo la ensaladera con un cuchillo destinado para ello, básicamente para lo que es la verdura de consumo fresco, en crudo.
Lo mismo para las frutas. Agua segura para lavar las verduras y para lavar muchas veces la carne. Si no tengo la garantía de que el agua es segura, cuando hablamos agua segura hablamos agua apta para el consumo. Si no tengo las garantías de agua segura, 2 gotitas de lavandina por cada litro, 30 minutos de reposo. O la hacemos hervir. ¿Bien? Y con eso lavamos las verduras que vamos a consumir en fresco. Recuerden que el agua es un alimento y también es un vehículo de transmisión. Y finalmente el lavado de manos. En la elaboración de la comida, cuando voy a cambiar, estoy manipulando algo crudo, bien, ejemplo carne que voy a pasar a cocción y voy a comenzar a manipular verduras que voy a consumir en fresco crudas, lavado de manos. Ante la elaboración y cuando voy a pasar de un alimento a otro. Después de ir al baño. Los grandes brotes, muchas veces no hay una adecuada higiene al salir del baño y nuestras manos son principal transmisor de todas las enfermedades. A las mamás que tienen bebés con pañales, lavado de manos luego del cambio de pañales. Importantísimo esto también. Y a todo el mundo en general, ante cualquier ingesta alimentaria, el lavado de manos sistemático. El 100% de los casos de SUB, no solo en nuestra provincia, sino en nuestro país, son niños eutróficos, quiere decir en condiciones óptimas, con pesos adecuados, con características de no tener comorbilidades, quiere decir enfermedades asociadas. Son niños sanos. Lo que llama la atención es justamente por qué a niños sanos y no a niños más vulnerables. Bueno, esa explicación la da la agresividad que los gérmenes tienen, no la condición del paciente. Y esa agresividad justamente de estas toxinas, que se llaman toxinas Shiga, son las que justamente desencadenan todo este cuadro tan severo que termina muchas veces, como nos ha ocurrido para este último caso, con el óbito del paciente. La tasa de mortalidad, la tasa de morbilidad, que es la carga de enfermedad relacionada al síndrome urémico hemolítico, y la tasa de mortalidad es elevada. Para que tengamos una magnitud de cuál es la situación en la provincia. Si nosotros miramos 2015 y miramos 2016, en el 2015 tuvimos 2 casos de síndrome urémico hemolítico. Un caso se dio en la semana epidemiológica 1 y otro se dio en la semana epidemiológica 35. Los dos son pequeños entre el grupo etario de los 2 a los 4 años. Si miramos el 2016, llevamos transcurridas 8 semanas y ya tenemos 2 casos. Bien, comparativamente al año anterior tendríamos el mismo número de casos, pero no ajustados. Si nosotros ajustamos la tasa, el 2015 cierra con el 0.5 y el 2016 a tasa ajustada al día de hoy es 3.2. Y uno dice, qué elevado. Está bien, porque hay que dejar transitar el ciclo del año, pero quiero aclararles que la tasa promedio en Argentina de síndrome urémico hemolítico es 5.1. Bien, o sea que estamos por debajo de la tasa promedio a nivel país.